sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 20 de septiembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunos titulares de los diarios de circulación nacional e internacional, y rápidamente, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Como dice el Universal de Colombia, es oficial, Monómeros pasa a ser controlada por Nicolás Maduro. La confirmación llegó después de varias semanas de especulaciones al asegurar que la decisión estaba tomada. Y bueno, se escribe un capítulo más en torno a esta empresa que estaba bajo el control, saben ustedes, del gobierno interino de Juan Guaidó. Y decimos que se escribe un capítulo más porque en medio de esta entrega al régimen de Nicolás Maduro surge una denuncia desde las filas de la Alternativa Democrática. Leopoldo López aseguró que el anterior gerente de Monómeros se alió con Maduro. Insistimos, habrá que ver en qué termina esta novela agria para los venezolanos, tomando en consideración las denuncias que se hicieron, que fueron documentadas por la propia Asamblea Nacional Legítima de 2015. Por cierto, el Parlamento venezolano de 2015 también documentó en su momento las denuncias de corrupción contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. En su momento, saben ustedes, Nicolás Maduro y el resto de quienes lo acompañan lo defendieron a capa y espada, pero hoy lo señalan de corrupción. Ha dicho Rafael Ramírez: detención de mi hermano es una retaliación de Maduro por mi anuncio de postularme como candidato chavista. El expresidente de PDVSA indicó que el arresto de Fidel Ramírez constituye una muestra del patrón de aplicación de Sipen Hantun. Saben ustedes esta forma que utilizaban los nazis y que se ha denunciado ocurre en nuestro país. Bueno, dicen que la revolución se come a sus hijos. Bueno, en el caso de Venezuela, a sus hijos y los que no son sus hijos también. Por cierto, decía Luis Carlos en sus redes sociales, periodista venezolano, activista, que esta semana, saben ustedes, la Comisión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas presenta informes sobre Venezuela. Allí se va a hablar acerca de las cadenas de mando y aparentemente hoy habría una rueda de prensa. De todas formas, haremos seguimiento a esta información, un tema que hemos debatido ampliamente en este espacio por no solo las denuncias de violación de derechos humanos y la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre nuestro país. Por cierto, sobre lo que hablábamos ayer, el embajador de Colombia en Estados Unidos reconoció que sectores de ese país están preocupados por Maduro como garante de paz. El embajador de Colombia, esto lo tomó de RCN, de Estados Unidos, habló sobre la percepción de ese país con un eventual proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Hay preocupación? Bueno, hay inquietudes en torno a lo que va a pasar con los bienes del Estado venezolano en el exterior, sobre todo los que están bajo control del gobierno interino. Nos acompaña alguien que probablemente nos va a ayudar a aclarar las dudas. El más preciado de estos bienes, sin duda alguna, es la empresa Citgo. Bueno, denominada la joya de la corona. Se trata de Horacio Medina, nos acompaña desde muy tempranito, quien es presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, a ti y a todo tu equipo y a la audiencia de tu programa. Un privilegio estar acá.
Un gusto conversar con ustedes y yo le pediría un primer comentario acerca del tema de monómeros. Si puede ocurrir lo mismo con Citgo en el futuro cercano, es decir, que esté bien, que pertenece a los venezolanos, pase a manos del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, realmente lamentable, obviamente era de esperarse que una vez que el gobierno de Colombia, el nuevo gobierno de Colombia reconoce al régimen de Nicolás Maduro, pues esto iba a ocurrir. Me preocupa en torno a eso, ciertamente lamentable todo lo que ha ocurrido alrededor de ello, la falta de transparencia y de claridad en presentar lo que allí ocurrió. No tengo definitivamente una opinión concluyente porque no conozco los detalles, pero sí creo que allí hubo definitivamente algo que aclarar mucho más de lo que se hizo. Me preocupa en este momento las versiones sobre que Monómero será al final del día comprado por el gobierno de Colombia, porque en este momento, de mantenerse bajo el control del régimen de Maduro, obviamente operarán las sanciones y obviamente la OFAC retirará la licencia. Eso sería muy perjudicial desde el punto de vista de lo que es la producción de fertilizantes para Colombia y por tanto creo que allí es muy probable que algo en ese sentido vaya a ocurrir. Eso es preocupante porque también sería muy fácil de predecir que sería rematada, como decimos coloquialmente, a precio de gallina flaca. Con relación a Citgo, mi preocupación es otra. Ciertamente, y lo he dicho, todavía Citgo está bajo acoso, bajo amenaza. La gran cantidad de litigios que se generaron por la irresponsable, por decirlo menos, sobre las gestiones anteriores, desde Chávez y Maduro, que ha tenido Citgo, su irresponsable endeudamiento y además todos esos juicios que se derivan, muchos de las expropiaciones y otros de solicitar, de hipotecar a la empresa de una manera irresponsable, todavía está presente. Sin embargo, la Citgo que encontramos en el 2019, hoy en día es una Citgo muy superada desde el punto de vista operacional, con todos los mantenimientos al día, desde el punto de vista de la gerencia, desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de la credibilidad, desde el punto de vista de lo que suma hoy al mercado norteamericano, de sus resultados operacionales, ambientales y de seguridad, cosa que contrasta de una manera importante con el declive absoluto y total de la industria en Venezuela que maneja PDVSA de Maduro, digamos la roja. En ese sentido, la preocupación que yo tengo, además de esto, porque yo creo que ciertamente Citgo puede todavía tener una gran esperanza de ser recuperada. Yo creo que se están haciendo todos los esfuerzos para que eso ocurra. Creo que se pueden asumir muchos de esos litigios y encontrar opciones alternativas de solución a ellos. En eso se está trabajando. Mi preocupación está en eso que ha comenzado a circular allí, de que no va a continuar el gobierno interino. Yo creo que por muchas razones de carácter político, que no me es conveniente ni pertinente para mí abordar, aunque sea ciudadano venezolano y tenga algunas opiniones, yo creo que lo que me ocupa es decirle a todos los venezolanos y a los dirigentes de los partidos políticos que sería realmente terrible entregar a Citgo, y no creo que vaya a ser entregada a Maduro, mi opinión muy personal. Creo que los acreedores se encargarían de desplumar, también muy coloquialmente, me perdonan el término, pero es lo más ilustrativo que puedo decir, lo que es Citgo hoy en día. Caso contrario, yo quiero que toda la dirigencia política y todos los ciudadanos venezolanos se imaginen dos cosas. Una, yo creo ciertamente que nosotros estamos en capacidad de recuperar el país, de reconstruirlo bajo un gobierno democrático. Yo creo firmemente en eso y por eso estoy haciendo este esfuerzo. Pero yo me imagino un documental sobre teniendo a Citgo, que puede ser de mucha incertidumbre y complejidad, pero me imagino la recuperación sin tener a Citgo, y eso es una película de terror. Entonces yo quisiera llamar la atención en el sentido de que es imprescindible que se reconsidere no solo la problemática política interna, sino lo que significa para el país tener o no tener los activos. Me refiero también a los activos del Banco Central en Londres, me refiero a otros activos que no hemos podido abordar, y aprovecho aquí para dejar esta coletilla porque no hemos tenido la aprobación presupuestaria de la Asamblea Nacional, ni del 2021 ni del 2022, y están en deuda. Entonces, ese tipo de complejidades son los que nos preocupan,
Pero sigo pensando y quiero transmitir este mensaje, que podemos recuperarla, podemos mantenerla y podremos tener a Citgo para la recuperación nacional durante un gobierno democrático. Tenemos que si termina el gobierno interino, la empresa no pasaría directamente a Nicolás Maduro, al menos creo que eso es el interés del actual gobierno norteamericano. Sin embargo, ¿qué podría ocurrir en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué ha ocurrido con los litigios? Porque este ha sido un tema, un punto de honor y de discusión abierta en nuestro país. Hemos conversado en varias oportunidades con el procurador especial Enrique Sánchez Falcón, quien se ha quejado amargamente de la posición asumida por los partidos políticos de la Alternativa Democrática sobre este punto en específico. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Pero comienzo, María Alejandra, por decirte que hemos trabajado muy estrechamente con la Procuraduría Especial de la República, particularmente con el doctor Sánchez Falcón, y compartimos plenamente su punto de vista y sus opiniones porque han sido parte de nuestra discusión. Eso por una parte. Por otra parte, ciertamente hay una problemática todavía, hay juicios que están ya en su fase casi final o final, por ejemplo, el de los bonos 2020, por ejemplo, el caso de Cristalex, que mejor, más propiamente debe decirse el fondo Tenor Capital, porque ese es un fondo en Nueva York que compró los derechos de litigio de Cristalex, que básicamente no está ya en la película. Y esos dos casos, junto con el de ConocoPhillips, no el que ventila el procurador, sino otro caso que es directamente con PDVSA, son los casos que nos tienen en este momento, digamos, centrada nuestra atención. ¿Qué ha ocurrido o qué está ocurriendo? Bueno, fíjate, recordemos que los bonos 2020 se le dio un colateral que era fuera de la Constitución, que está absolutamente ilegal, porque no fue sometida esa petición a la Asamblea Nacional legítima en su momento, y se dieron entonces un colateral del 50.1%, que significa ni más ni menos tomar el control de la empresa. Eso son 1.900 millones de dólares. Eso estaba ya prácticamente liquidado en el año 2019. Se tomó la opción, después de hacer algunos intentos de negociación, de pagar algunos intereses bajo protesta de la Asamblea Nacional, pero había que hacerlo para tener el tiempo de pensar y de analizar qué se iba a hacer, y se tomó la decisión de demandar. Esa decisión de demandar nos permite que hoy en día, luego de haber sometido una apelación el 26 de enero del año 2022, casi 7 meses después, podríamos decirlo, más de 7 meses después, todavía no hay un pronunciamiento de esa Corte de Apelaciones, que podría tener dos direcciones. Una, a favor de los bonistas, en cuyo caso nos veríamos en la obligación absoluta y total de tener que pagar, y otra que podría ser revertir el caso y llevarlo a la Corte de primera instancia para que se considere el fondo de la legislación venezolana, que sería una medida importante para nosotros. Ahora bien, con relación a esto que hablan de que si por qué se están acudiendo a los juicios, no se está acudiendo a los juicios, yo quería decir lo siguiente. ¿Me permites otra vez un ejemplo muy claro? Porque yo quiero que la gente entienda. Si tú tienes una casa, María Alejandra, que está valorada en $1 millón, o una empresa o un apartamento, un bien tuyo en $1 millón, te demandan y tú dices, si no acudo a la demanda, el juez va a dictar a favor del contrario y me van a quitar mi bien de $1 millón. Yo te ofrezco entonces, mira, hay una opción, hay una posibilidad de ganar, pero necesito que tú pongas $3,000. Entonces tú me dirás, bueno, arriesgo 3,000 y tengo la posibilidad de perder 1,003,000, o no arriesgo los 3,000 y pierdo el millón. Yo creo que eso es obvio. Todo el mundo tomaría una decisión sensata y lógica de decir, vamos a ir a litigar, porque si no me presento voy a perder por forfeit. Sencillo, no hay otra alternativa. Entonces hay que presentarse. Esa presencia nos ha mantenido todavía en posesión del activo, nos ha permitido recuperar el activo y ha permitido además que este año nos podamos haber beneficiado como empresa de todo lo que ha significado un mercado absolutamente en alza histórica, jamás visto. Y eso es consecuencia ¿de qué? De haber mantenido el control de la empresa. Ahora bien, ese es el caso quizás más agobiante, porque podríamos perder la empresa de manera directa. Está el otro caso del fondo Tenor Capital, conocido como Cristalex, que está en una fase que todavía pensamos que puede extenderse por un año y medio más. El caso de ConocoPhillips lo estamos ventilando desde el punto de vista de algunas conversaciones, a ver cómo
cómo podríamos enfilar esto, y hay otra cantidad de casos que de manera subalterna pues se están considerando. Esto lo que trato de decir es que yo no estoy aquí diciendo que ya esto se resolvió, pero sin duda alguna, 44 meses después, María Alejandra, todavía tenemos posesión de nuestro activo más importante, de la joya de la corona, sin duda alguna, pieza fundamental si pensamos en la reconstrucción del país. Entonces, no hacer el último esfuerzo en mantenerlo, a mí me parece que sería una insensatez, por decirlo menos. Ahora, le pregunto sobre las declaraciones de Julio Borges. Él calificó la defensa de los activos de desaguadero de recursos. ¿Qué responde usted en argumento de esta naturaleza? Mira, hemos tratado de explicarle a Julio y a otros dirigentes políticos que tienen una actitud similar, que están sencillamente equivocados. Y yo les vuelvo a poner el mismo ejemplo. Si Julio Borges, que es abogado, tuviera una demanda contra sus bienes de $1 millón, Julio Borges no buscaría 3.000 para tratar de defenderse. Yo creo que es absurdo. Yo creo que esas posiciones de carácter partidista, político, de acuerdo con los intereses del partido, no están en este momento en boga. Aquí estamos defendiendo los intereses del país, de los ciudadanos, de la República. Citgo es una empresa estadounidense con las leyes de Delaware, el estado en Estados Unidos, inscrita en ese estado, y tenemos que cumplir con eso. Pero es una empresa que es 100% propiedad de los venezolanos, es un activo de la República. Entonces, aquí se trata de defender eso y no de defender posiciones políticas partidistas. Yo eso no lo puedo comprender. A mí me queda muy claro, lo dice el Estatuto de la Transición, lo dice el nombramiento de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA. Nosotros estamos aquí para defender los activos. Entonces, los asuntos políticos que lo resuelvan políticamente, pero que mezclar una cosa con la otra, María Alejandra, puede ser tremendamente perjudicial para los intereses del país. Y yo creo que hay que hacer ese llamado, por favor. O sea, PDVSA, cuando termine el año 22, porque esa es la previsión, porque nosotros hacemos presupuestos, nosotros revisamos los presupuestos, nosotros hacemos algo muy consciente, nosotros habremos gastado $44 millones en los pagos de los bufetes de los abogados. Ojo, que no solamente son estos dos casos, repito, hay la demanda de las víctimas de la FARC y del ELN, hay lo de otras empresas como Owens Illinois, que demanda también a la República, pero que van contra Citgo, y hay muchísimas otras demandas que están allí, que todas provienen de la irresponsable gestión que tuvimos antes del 2019. Pues bien, todos esos juicios, desde el punto de vista de PDVSA, significarán $44 millones. ¿Y sabe cuánto vale Citgo hoy? Citgo solamente, sin nombrar los otros activos, $12.000 millones en el caso bajo, y valía $4.500. Entonces, no vale la pena gastar $44 millones para defender un activo de $12.000 millones. ¿De qué estamos hablando? Claro, si tú me dices a mí, María Alejandra, oye, 44 millones y yo gano al año $50.000, por supuesto que me parece una aberración y algo fuera de control, pero pongámonos en el contexto real. Estamos defendiendo un activo que hoy día vale $12.000 millones y que para mañana, si creemos en verdad que podemos ser poder, que podemos alcanzar el gobierno y que podemos desarrollar un gobierno democrático, es una pieza fundamental para esa reconstrucción. Si no podemos comprender eso y dejar de lado los intereses partidistas, entonces estamos muy mal. Y eso es lo que a mí me preocupa en lo personal. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, el que hemos hecho, el que está a la vista, sobre el cual hemos presentado los resultados de gestión y sobre el cual nos sentimos tremendamente orgullosos de haber compartido con un equipo que está precisamente en esa dirección con mucha mística y dedicación. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. De eso quisiera referirme a algunos temas sobre los cuales usted ha expresado opinión, lo hemos visto en algunas entrevistas. Uno de ellos tiene que ver con esta idea que surgió, entiendo, en la Junta Directiva de comprarle petróleo al régimen de Maduro, cosa que al final no se concretó, pero yo le pediría un comentario, sobre todo tomando en cuenta el Estatuto de la Transición, que es la razón de ser, entiendo, de la Junta Directiva ad hoc de PDVSA y de otras empresas, corporaciones que estaban bajo la administración del gobierno interino. Herrero, si le permite, le doy la palabra para contestar. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FONPRES6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Bristol Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Bristol Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de PDVSA, concretamente de Citgo a esta hora con Horacio Medina, quien es presidente de la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, designado por el gobierno interino. Y yo les daba una inquietud, lo he escuchado en varias entrevistas, dar explicaciones sobre este punto en específico. Francamente, si me permite, cuando leíamos la noticia en su momento no dábamos crédito a la posibilidad de que Petróleos de Venezuela, manejada bajo la administración del gobierno interino, estuviera evaluando siquiera comprarle petróleo al régimen de Nicolás Maduro, tomando en cuenta el Estatuto de la Transición, que establece como objetivo la liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela, conformando un gobierno provisional de unidad nacional. ¿Cómo comprarle crudo a un régimen de esta naturaleza podía o puede ayudar a la liberación de nuestro país? ¿Qué puede decirnos, señor Medina? Lo escuchamos. Fíjate, primero que nada, María Alejandra, eso es un absurdo. Eso te voy a decir de dónde salió esto. Eso estuvimos haciendo una presentación sobre los resultados de la gestión en un webinar que está hoy en día muy, muy de moda, ¿no? Entonces allí me acompañó el presidente de Citgo, el presidente ejecutivo de Citgo, que es el señor Carlos Jordán. Hubo una pregunta de una periodista sobre que si habría la posibilidad de que si llegase el crudo de Venezuela y llegaría a través de Chevron, porque se estaba hablando sobre la posibilidad de que se extendiera el ámbito de la licencia, cosa que no ha ocurrido todavía, pero tendría que llegar como titularidad de Chevron, porque PDVSA no puede enviar crudo a los Estados Unidos porque está sancionada, número uno.
Número 2, si gana como propiedad de Chevron, si Citgo estaría interesada. La respuesta fue, nosotros en ese caso evaluaríamos, primero, porque ya sería un crudo que está autorizado a ingresar a los Estados Unidos, que va a llegar a la costa del Golfo de los Estados Unidos, que tenemos competidores en la costa del Golfo de los Estados Unidos, que hoy día competimos duramente por crudo pesado, y entonces lo que dijimos es, se evaluaría esa opción, se tomarían en cuenta si es conveniente o no, porque Citgo, y la gente tiene que saberlo, ya ha hecho cambios importantísimos dentro de su proceso de refinación, porque ciertamente en el 2019, cuando se sancionó a PDVSA, se dejaron de enviar 300.000 barriles de crudo pesado que formaban parte de la dieta básica de Citgo. Hubo que hacer una cantidad de cambios y hoy en día compramos crudo pesado en la costa del Golfo, pero no estamos esperando ni dependiendo de que ese crudo venga de Venezuela. Entonces, allí la confusión vino porque Citgo entonces se estaba preparando para refinar. No nos estamos preparando. Primero que nada, si eso ocurre, vendría por parte de Chevron. Si llega a la costa del Golfo al precio que debe ser, en las condiciones que nos convenga y que además de esto tenga la calidad que necesitamos, lo evaluaremos y tendremos que competir con las demás empresas. Pero eso no ha ocurrido y como no ha ocurrido sigue siendo un hipotético y además lo que rematamos en esa entrevista, en ese webinar a la pregunta de la periodista fue eso en todo caso tendría que ser de Citgo consultado a PDVSA ad hoc y de PDVSA tendría que ser consultado a la Asamblea Nacional. Eso quedó claro allí. Lo que ocurrió, vino un titular de prensa y a raíz de ese titular, pues se tergiversó. A mi modo de ver las cosas, hubo una confusión, hubo alguna premura por llegar a conclusiones. Pero eso no está planteado. Nosotros estamos muy claros que eso es absolutamente contrario al espíritu para el cual estamos trabajando. Lo que sí te puedo decir es que hoy día las refinerías de Citgo, que son 3 que sobreviven el arrase que hizo, por cierto, el señor Rafael Ramírez, que hoy es el padre de la democracia, quedan Corpus Christi en Texas, Lake Charles en Luisiana y Lemont en Illinois, en Chicago. Esas 3 refinerías están refinando crudo doméstico de los Estados Unidos y algunos volúmenes que compramos que provienen de México o de Colombia o de cualquier otra parte, pero porque necesitamos comprar el crudo. Dicho sea de paso, no hay dependencia de los crudos pesados, no hay la misma dependencia de los crudos pesados que había en el 2019, porque se hicieron inversiones inteligentes, se cambiaron algunos procesos y hoy Citgo, dicho sea de paso también, refina 754.000 barriles diarios de crudo, llegamos a 850 con otras alimentaciones que provienen de corrientes de refinación, etcétera, etcétera, que por cierto es mucho más de lo que produce toda Venezuela hoy en día. Entonces, yo creo que hay que ver las cosas con un grado de sensatez. Te agradezco mucho la pregunta y la oportunidad de aclararlo, porque si nosotros estamos aquí, estamos por algo importante, porque estamos defendiendo un activo de la nación. Nosotros no estamos aquí al servicio de nadie, y eso tiene que quedar claro. También hay otra cosa que mucha gente en las leyendas urbanas, de que si Citgo hay corrupción, que reparte dinero. Yo he dicho una y otra vez, y lo repito, si alguien tiene alguna denuncia clara y concisa que hacer, no al voleo, en Citgo hay corrupción, en Citgo se están robando. Si tiene algo en concreto, que lo presente. Nosotros tenemos que responderle al IRS, al impuesto sobre la renta. Tenemos que responderle a la Comisión Nacional de Valores, la SEC. Tenemos que estar bajo todas las normas que dicta la Federación Anticorrupción de Inversiones Extranjeras. Tenemos al Departamento de Justicia dentro de Citgo revisando todos los casos. Por cierto, ya van 47 casos de corrupción que están en tribunal. Corrupción que no ocurrió del 2019 hacia acá, es del 2019 hacia atrás. El Departamento de Justicia está allí pendiente. Tenemos que ir a la OFAC para gastar $1. OFAC, que es la Oficina de Activos del Exterior, el Departamento del Tesoro, tiene que autorizarlo. Y además de esto tenemos al Departamento de Estado. Si nosotros somos tan brillantes para engañar a todas estas instituciones en los Estados Unidos, bueno, lo menos que mereceríamos es un premio Nobel. Entonces, no es posible. Yo creo que la gente tiene que entender que aquí hay una gestión responsable, que eso es lo que nos ha ocupado, que a esta edad yo no voy a tirar por la borda lo único que yo tengo, que es un poco de credibilidad y buena reputación. Esto es una gestión transparente,
clara, abierta. Si alguien tiene alguna observación, si alguien tiene un hecho concreto, que por favor lo haga saber. Están puertas abiertas. Nosotros hemos dicho lo malo que ha ocurrido. Tuvimos unas gestiones muy malas al principio. Tuvimos la pandemia, 2 huracanes, una frisada, un hackeo del poliducto más importante para nosotros. En fin, todas esas cosas han ocurrido, se han superado. Y hoy en día tenemos una empresa que tiene credibilidad, que en el mundo financiero creen que ha cumplido con todos sus pagos de una manera absolutamente correcta, que hay mística en la empresa, que hay credibilidad, que podemos ir hoy en día a solicitar cualquier cosa que no hemos solicitado, pero que tenemos, digamos, desde el punto de vista de préstamos, que tenemos entrada y credibilidad como suplidor confiable y seguro a través del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Citgo pone más de 800,000 barriles de combustible todos los días en el mercado norteamericano, un mercado que es de 17 millones y medio de barriles. Citgo refina 754 de crudo. Entonces, yo creo que es un poco injusto algunas veces porque se ha hecho como un deporte la crítica. Yo acepto todas las críticas. Tú me puedes preguntar, María Alejandra, yo jamás le pregunto a un periodista sobre qué me quiere preguntar. Yo asisto porque yo estoy hablando con la verdad. Y si no puedo responder, digo no puedo responder. Y si no estoy seguro, digo no estoy seguro. Ahora, tengo que preguntarle, usted mencionaba ciertamente el balance de Citgo, que reportó, me corregirá, las mayores ganancias de su historia en el segundo trimestre de 2022. Yo le pediría un comentario. Entiendo que están por el orden de los 1.290 millones de dólares. Y en principio el destino de estos recursos y qué ocurriría en la práctica si cesa, por ejemplo, en enero, el gobierno interino de Juan Guaidó. Lo escuchamos. Bien, mira, ciertamente este ha sido, digamos, un primer trimestre que estuvo acorde con lo que nosotros estábamos esperando, luego como te dije anteriormente, de haber actualizado todos los mantenimientos de las inversiones inteligentes, de haber ido avanzando, como seguimos, en la consolidación de la empresa de 245 millones. Y en el segundo trimestre fueron 1.200 y tantos, que hacen una sumatoria para el semestre de 1.531 millones de dólares de ganancia neta, después de haber pagado intereses, impuestos, depreciación, amortización, después de todo eso. Esos 1.531 millones de dólares, lo primero que la gente tiene que tener claro es que a Citgo la endeudaron, además de todos estos juicios, además de toda esta hipoteca, la endeudaron irresponsablemente en 4.800 millones de dólares. Por cierto, los últimos 2.800 millones de dólares crearon a Citgo Holding, le pasaron a Citgo Holding todo lo que son poliductos, muelles y otras instalaciones de Citgo para poder pedir un préstamo de 2.200 millones para declarar dividendos sobre un préstamo y enviárselos a PDVSA en Venezuela 2.200 millones de dólares. En esa irresponsabilidad, nosotros nos hemos visto en la obligación de pagar intereses de hasta 400 millones de dólares anuales. Entonces, una vez que tú descuentas todo eso en el semestre, te quedan 1.530 millones. Pero entonces tenemos acreedores, que son precisamente los que hicieron esos préstamos de 4.800 de esa deuda. Y hay que ponerle primero a ellos para que ellos decidan si van a tomar el dinero, la porción de intereses o si quieren hacer algún tipo de negociación. Eso es lo primero. Lo segundo es que el Citgo podría declarar entonces dividendos, pero irían hasta Citgo Holding y ahí no podrían avanzar porque si va a PDVSA Holding, acuérdense que el juez Stark del caso del Tenor Capital o Crystal X tiene una medida de embargo y no hay posibilidad alguna de que PDVSA Holding reciba dividendos de abajo. No puede hacerlo y si lo hace eso será embargado. Y además de eso, si no existiera eso, PDVSA Holding recibiría algunos dividendos y no podría transferirlos a PDVSA porque el estatuto de transición lo prohíbe expresamente. De modo que el gobierno interino no tiene ninguna forma de beneficiarse de eso. ¿Qué va a pasar con eso? Eso se va a una vez que los acreedores decidan cuál es la porción y todo esto, el restante se quedará allí. Y el restante servirá de alguna manera en el tiempo para obtener una medida de seguridad ante cualquier contingencia operacional, por ejemplo, y buscaremos la mejor forma posible para que eso quede absolutamente protegido. ¿Qué va a pasar, María Alejandra, si en enero no hay continuidad del gobierno interino?
bueno, el gobierno de los Estados Unidos tomará algunas decisiones. A mi modo de ver las cosas, yo creo haberte escuchado y comparto si es así lo que tú dijiste. Yo no veo una forma de que se lo vayan a devolver a Maduro. Yo creo que aquí los acreedores, principalmente los bonistas del 2020, Crystal, Fondo Tenor Capital, ConocoPhillips, Owens Illinois, Northrop, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera, van a actuar a través de las cortes en los Estados Unidos, en los tribunales, y van sencillamente a tomar el control de la empresa, probablemente la liquiden, la vendan y perderemos el activo. Lo que seguro será es que la República Bolivariana de Venezuela no tendrá más asiento. Eso es lo que podría ocurrir. Entonces, yo, como verás, y ya lo dije hace un rato, eso es algo que nos tiene a nosotros más que preocupados, angustiados, porque no está bajo nuestro control, pero sí está bajo nuestro control decir lo que podría ocurrir para que tengamos clara conciencia de que no podríamos contar con algo importantísimo. Citgo podría, yo digo no resolver, ojo, no resolver, sí, pero sí solventar el problema de la distribución de combustibles en el país. Y eso lo haríamos en 2 meses y podría ayudar a la reparación de las refinerías. Que Citgo no pasará a manos de Nicolás Maduro, pase lo que pase con el gobierno interior inicialmente. Digamos, creo que no está en el interés del gobierno norteamericano tomar esa decisión. Horacio Medina, gracias por atendernos, acompañarnos, responder a nuestras inquietudes. Nosotros tenemos que hacer una pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de PDVSA, y nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema que debatimos y sobre todo lo que fue la administración de Rafael Ramírez, bueno, con tantas denuncias de corrupción que hasta la fecha aparentemente desconocía el chavismo. César Batis es periodista de investigación, director del Pitazo. César, te agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido, buenos días. Hola María Alejandra, un gusto estar contigo. Un gusto conversar en este momento. Contigo, César, y yo te pediría un comentario inicial acerca del tema que nos ocupa. Lo decimos con quizás sarcasmo o con ironía, pero el chavismo se enteró ayer de las denuncias de corrupción contra Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, exministro
de la administración del expresidente Chávez y yo te pediría un comentario inicial acerca de este tema. Te escuchamos. María Alejandra, lo primero que quisiera decir es que difícilmente puedo afirmar que conozco totalmente lo que ocurrió y pasó en Venezuela, en PDVSA, porque, oye, es un tema bastante complejo y cada día estoy descubriendo más información o me está llegando más información, más que descubrirla, sino que uno accede a información que le hacen llegar fuentes. Y, por cierto, acabo de publicar una nota el domingo pasado contando el tema de Javier Alvarado, información que reveló a la Fiscalía de Estados Unidos, al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y hoy voy a publicar otra información relacionada con un informe de la Contraloría con respecto a la emergencia eléctrica y lo que pasó en la emergencia eléctrica con respecto a las compras realizadas por Baribén, una filial de PDVSA. Bueno, por eso cuando me preguntas, el chavismo descubrió esto ahora. Mira, la administración de Rafael Ramírez comenzó en el año 2002 en el Ministerio de Energía y Petróleo y en el 2003 en PDVSA, si mal no recuerdo. Y ya desde el año 2008 se venían conociendo algunas denuncias sobre irregularidades. Rafael Ramírez siempre ha dicho, o nos ha repetido por lo menos 3 entrevistas que le hemos realizado, que él no es responsable de lo que hicieran sus supervisados, pero ante una larga gestión debió advertir lo que estaba pasando. Incluso, uno de los argumentos que utiliza Javier Alvarado en esta información transmitida al Departamento de Justicia de Estados Unidos, se encuentra una carta enviada a Rafael Ramírez pidiendo que se hiciera una auditoría a precisamente Derwit, Casetecumaná y Ovar. Esa información también se la envió a Silvestre Molero, entonces jefe de auditoría interna de PDVSA. No puede entonces difícilmente, insisto, argumentar el desconocimiento de lo que estaba pasando cuando, si bien podía ser que, ok, admitamos que lo que él dice, no, yo no firmé esos contratos, pero le estaban advirtiendo, incluso gente que, como Javier Alvarado, evidentemente en estas denuncias lo que estaba haciendo era protegerse de las investigaciones que había en su contra desde su época como presidente de la Electricidad de Caracas y luego Corpoelec, y como también viceministro de Energía. Entonces, pero respondiendo también a tu pregunta, porque creo que me he desviado un poco, quiero decir algo también. Eso que ya se venía denunciando de 2008 con Pedeval, con la plataforma en Costa Afuera, con la Gran Misión Vivienda de Venezuela, con la emergencia eléctrica, con el tema de incluso los Obertos relacionados con Betancur López y Francisco Convid, directivos de Derwit, en esa operación financiera. Es lo mismo, ocurrió y la Fiscalía no hizo nada. Porque Luis Ortega me dijo a mí cuando la entrevisté en Cúcuta, en medio de aquel concierto que se realizó en el año 2019, que a ella no le permitían, que el mismo Rafael Ramírez frenaba las investigaciones de la Fiscalía. Fíjate el alcance que tenía esa situación allí. Pero unamos a esto también, y a este punto quería llegar e insistir en esto, que el caso que ahora saca a relucir Tarek El Aizamit, con ministro de Petróleo, con respecto a la operación de más de $4.000 millones que involucra a los hermanos Oberto, a Leopoldo Betancur López y a Francisco Convid. Esa es la misma operación que con una menor cantidad que realiza Raúl Gorrín en compañía de Leopoldo Alejandro Betancur López, de Francisco Convid, de Mario Bonilla, y de acuerdo a la justicia de Estados Unidos y a la información que dio uno de los detenidos por este caso, en la que participaron también presuntamente los hijastros
de Nicolás Maduro, los hijos de Cilia Flores. Es el mismo tipo de operación, aquel fue por 4.000 millones, esta fue por 1.200 millones de dólares. Aquella la investigan y el caso de Gorrín y otros fue sobreseído en los tribunales utilizando precisamente, y escucha esto María Alejandra, y esto es importante que se diga, utilizando un argumento legal realizado por Tamara Adrián para los hermanos Roberto para explicar la legalidad de la operación financiera que ahora solicita investigar el ministro Tarek El Aissami. Ahora, vamos a ir aterrizando temas, César, porque efectivamente cuando hablamos de la figura de Rafael Ramírez, son como muchos casos a los cuales se le vincula de manejo irregular de recursos, pero específicamente este que ha descubierto recientemente, lo digo con absoluta ironía el chavismo, porque esto se ha ventilado en la prensa nacional e internacional. Hablamos de 4.000, casi 5.000 millones de dólares que, bueno, digamos, para que la gente lo entienda, y yo te pediría un comentario, se obtuvieron luego de un préstamo en bolívares pagado en dólares a tasa preferencial, lo cual fue un negocio millonario en aquella época. Yo te pediría un comentario porque efectivamente no es la única vez que utilizaron este mecanismo que es investigado, por cierto, en cortes en los Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Te escucho, César. Ese caso que efectivamente, fíjate, como tú lo decías por ironía, ¿no? Ahora se vienen enterando, pero efectivamente es un caso que desde hace más de 2 años se investiga. No, porque para llegar allí, para llegar a la corte tuvo que haber sido investigado previamente. Está en una corte en Estados Unidos y por ese caso le decomisaron a los hermanos Roberto un lujoso yate en Miami. Pero insisto, pero antes de ese caso fue llevado a la corte en Estados Unidos el caso Money Fly, el de Raúl Gorrín y otros por 1.200 millones de dólares. Pero específicamente en este caso, mira, allí hay mucha información. Un Carlos Tablante, dirigente político, pero que autor de 2 libros sobre la corrupción en Venezuela, lo ha explicado muy bien, la forma en que se hizo ese negocio. Alex Boy, en algún momento bloguero, y que ha escudriñado mucho sobre el tema de la corrupción en PDVSA, también lo contó en su momento. Ahí existe mucha información y la verdad es que hay unas cosas que me parecen a mí increíbles. Uno, que PDVSA tenga que estar pidiendo bolívares prestados. Eso, la verdad es que es difícil de explicar, de entender y de explicar a los ciudadanos. Y 2, que PDVSA pida prestado utilizando como referencia, bolívares prestados como referencia, el precio del dólar en el mercado negro. Cuando recordemos que cerraron páginas como Mercado Libre o los reportes de precios de páginas, para no nombrar páginas específicas y no hacer publicidad gratuita, de páginas a las que le prohibían mostrar el precio de los productos en dólares, persiguieron a gente por metieron presa a gente por tener dólares en cantidades que pudieran ser consideradas como para la venta. Es decir, hicieron todo esto y en esa época estaban, en 2012 por cierto, estaban pidiendo prestados bolívares porque no podían ir al mercado, del Banco Central de Venezuela, el mercado oficial, sino que el precio del mercado negro era el referencial. Entonces no entiendo cómo se toma como referencia el mercado negro si estás persiguiendo y colocando en la calidad de delincuente a personas que estaban haciendo prácticamente lo mismo que tú desde un organismo del Estado venezolano, una empresa del Estado venezolano, hacías. Es muy paradójico. César, perdón que te interrumpa, tenemos que hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso te doy la palabra para que termines la idea y te pediría un comentario adicional
sobre lo que tú mencionabas, porque es el mismo esquema de corrupción que privó en el caso del banquero Matías Krull, y tú lo has mencionado, de origen alemán. Él se declaró culpable de lavado de dinero en esta operación que le permitió blanquear 1.200 millones de dólares de petróleos de Venezuela. La inquietud que tenemos es, primero, si la justicia italiana va a entregar a Rafael Ramírez al régimen de Nicolás Maduro, y en segundo lugar, si van a investigar este caso paralelo que salpica al entorno más cercano de Nicolás Maduro. Yo te pedí un comentario, al regreso de la pausa te doy la palabra para que termines la idea, y te pediría, por favor, una opinión, un análisis sobre este punto en específico que tú ya has mencionado. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Vistasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Vistasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.vistasi-honda.com.be. Vistasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando con César Batis, director del Pitazo. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Te interrumpí, César, te doy la palabra para terminar la idea y te pediría agregar algún comentario sobre esta solicitud de extradición contra Rafael Ramírez. Es difícil saberlo, pero la pregunta que muchos se hacen es si Italia va a ceder y va a entregar a este exfuncionario del régimen de Nicolás Maduro, y si, bueno, Tarek William Saab, y esto también lo digo con absoluta ironía, va a investigar el caso donde ya hay una persona que se ha declarado culpable, Matías Krull, de origen alemán, por lavado de dinero en una operación exacta o muy similar, donde blanquearon 1.200 millones de dólares de petróleos de Venezuela. Nos quedan 2 minutos, César, te escuchamos. Bueno, voy directamente a tu pregunta, porque la verdad es que ya no tenía más nada que decir de lo anterior. Mira, la respuesta rápida, no va a ser extraditado por el gobierno italiano. Rafael Ramírez hoy tiene nacionalidad italiana, porque pues, gracias a su esposa, y no va a ser extraditado. Además, él ha buscado respaldo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, allí creo que esos son argumentos como suficientes para que no sea extraditado. El otro, por lo menos a Venezuela. No sé si en el caso de la apertura de algún proceso en Estados Unidos ocurra lo mismo. Lo que preguntas, mira, te lo voy a decir así, María Alejandra. Si hubiese un hipotético cambio de gobierno en Venezuela y un un fiscal quisiera reabrir el caso de los 1.200 millones de dólares donde está Matías Krull, por lo cual está Matías Krull detenido acá, detenido en Estados Unidos,
y quisiera ese fiscal reabrir el caso en Venezuela, no lo va a poder hacer, lo van a echar para atrás, porque ya es cosa juzgada, ya fue sobreseído. Deberían darse una serie de procedimientos para que ese caso sea reabierto en Venezuela, repito, porque ya fue sobreseído, y esa fue realmente la intención que tuvieron cuando llevaron este caso a los tribunales. ¿O tú crees que va a ser de gratis que Raúl Gorrín, con lo que maneja en Fiscalía, con lo que maneja en el Tribunal Supremo de Justicia, va a permitir así de fácil que se aperture un caso de investigación sobre algo que a él lo involucra? La idea de esto fue siempre lograr el sobreseimiento, así como se hizo con la investigación que la Fiscalía abrió contra los directivos de Derwit y contra Javier Alvarado por el caso de la emergencia eléctrica, de la compra de equipos y contratos de obras eléctricas. Lo que hicieron fue sobreseerlo para evitar que cualquier fiscal y cualquier juez actúe en contra de estas personas. César Batis, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director del Pitazo, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, la situación de petróleos de Venezuela. Gracias. Nosotros se nos hago todo el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños